agradecidos por la iglesia local. Hablábamos de lo que significaba un cristiano, agradecido a Dios y agradecido por los creyentes de la iglesia, como mostraba el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a ver allí, lo primero que vimos, una de las primeras cosas que vimos es la gratitud, el primer punto, por la seguridad que el Señor nos da de salvación y también el privilegio de mostrar gratitud a Dios por estos hermanos que formamos parte de una iglesia llamada por el Señor. Y en el versículo 4, quiero que miremos un momento allí este versículo que dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Esto es importante, dijimos, porque el creyente, el cristiano, debe sentirse agradecido por los hermanos. Y eso significa que usted tiene que pensar en los hermanos. Significa que usted tiene que orar por los hermanos. Si usted quiere amar a la gente, la mejor manera de amarla es orando por ellos. Una de las mejores maneras. No se le va a olvidar estas personas si usted las pone en oración. Ahora, si usted nunca ora por los hermanos, usted no piensa en ellos, usted realmente no va a sentir razón por sentir agradecimiento hacia los hermanos. Y por esto es que el apóstol Pablo podía sentirse así, porque oraba por estos hermanos. Y lo demostró en otras de sus epístolas, cómo se preocupaba por ellos, por los creyentes y por las iglesias. Y dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Es decir, que el problema aquí es la autosuficiencia. Nosotros tenemos que depender de la gracia del Señor, de lo que el Señor provee para nuestras vidas espirituales. Y esto, hermanos, de depender de la gracia de Dios y sentir gratitud, significa que estamos claros, conscientes de que no merecemos nada. Y recuerden que hablamos de esto, y que a veces tenemos la actitud y decimos, Dios me da más de lo que merezco, en vez de decir, Dios me da lo que no merezco. No merezco nada. Dios me lo da todo y no merezco nada. Si fuera a darme lo que merezco, no quisiera ni hablar de eso. Si Dios me fuera a dar lo que yo me merezco, sería condenación. Y bueno, el decir gracias, la palabra gracias quiere decir un regalo inmerecido, por definición. Y cuando decimos a alguien gracias, a veces se lo decimos con como esa muletilla, pero realmente estamos diciendo, qué bueno, me está dando algo que me merezco. Pero por definición es todo lo contrario. Es que usted siente gratitud porque en ese tiempo y espacio Dios ha permitido que usted haya podido hacer algo, sea por un don que le haya dado, sea por lo que sea, y alguien le demuestra gratitud. Eso también es un regalo de Dios. Y debemos de verlo así. Y miren, dijimos bien claro que la iglesia de Corintio tenía defectos, lo vamos a ver más adelante. Y el apóstol Pablo, a pesar de los defectos de lo que había y los problemas que había allí, los podía mirar a todos y decir, gracias Señor por ello, y gracias hermanos por servir, y gracias por venir, y gracias por desarrollar el don. Pero a veces nos convertimos en gentes muy críticas. Creemos que el don o el ministerio que tenemos es de mirar las faltas que tienen los hermanos y mirar dónde están los fallos o lo que no me gusta. Y dejamos de ser agradecidos al Señor. Nos olvidamos de esa parte tan importante. Ahora, volviendo allí a este versículo 4. Específicamente, Él le da gracias a Dios por los hermanos de allí, en los hermanos en Corinto, muy específicamente. Y a veces, hermanos, en nuestra vida viene inseguridad, en la vida cristiana viene inseguridad, y estas inseguridades tienen que ver o se relacionan con el hecho de no entender quiénes somos en Cristo y para qué estamos. Es muy importante que tengamos esto en claro, ¿no? Nosotros, quiénes somos en Cristo. Hablamos de eso. Recuerden que empezó en su primer versículo y segundo versículo a hablar de que somos los llamados. Palabra que usa dos veces, ¿no? En el versículo 1 y en el versículo 2. ¿Se da cuenta? Que él dice que somos los llamados, porque dice, soy llamado a ser apóstol. Y luego dice, los llamados a ser santos, en referente a toda la congregación y la iglesia.
Hay llamado específico en cuanto al servir y el don, llamado a ser apóstol. Pero todos somos llamados a ser santos. Dice, los santificados llamados a ser santos. Y si usted conoce bien esa identidad, si ese es su ID, su identificación, yo soy alguien lavado por la sangre de Cristo, pero vivo para ser cada día más santo, para ser santificado por el Señor. Si esa es la vida de práctica que llevamos, entonces hay una seguridad tremenda. Hay un sentido claro de quiénes somos en el Señor. Y esto pues debe dar ánimo, debe activar la energía necesaria en nosotros. Vamos a hablar más sobre algo también que causa energía y actividad y todo esto en la vida cristiana. Pero muy importante esto. Y por supuesto que esto no quiere decir que seamos perfectos, pero sí somos gente tratando de cada día ser mejor, es decir, más santos según el Señor, según el carácter del Señor, según su palabra. Y entendemos que tenemos una función en la iglesia, llamados a ser santos, pero dijo primero llamados a ser apóstol, y luego comienza a hablar más adelante de los dones, porque cada uno tiene su propio don para servir al Señor y hay que hacerlo en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, así que es importante. Y ahora, quizás la pregunta que debo hacer aquí es porque él hace un énfasis y él dice en Cristo. Si usted lo lee cuidadosamente, él habla a los que están en Cristo. Y la pregunta sería, ¿está usted en Cristo realmente? ¿O es simplemente usted un bautista, miembro de la iglesia Renacer, porque le gusta la idea de ir al cielo y porque un día levantó la mano, vino al frente o lo que haya sido? ¿De verdad tienes esa transformación del Señor? ¿Ves la vida de Cristo en tu vida? ¿Tienes ese deseo por la palabra del Señor? Hay estas cosas que vamos a mirar, por eso quería repasarlas, porque después de que él habla en primer lugar de esta seguridad por la cual debemos sentir agradecimiento y agradecimiento por los hermanos en la fe, se mueve hacia la gratitud por las riquezas que tenemos del Señor. Miren, aquí se pone mejor el asunto, ¿verdad? Pues miren, dice el versículo 5, miren conmigo, del versículo 5 al versículo 7. Agarre bien ahí la palabra del Señor. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos. ¿Somos ricos o no somos ricos? Según el Señor, hemos sido enriquecidos. Ahora, el problema de muchos cristianos que están considerando otra clase de riquezas, o se sienten importantes, o su identificación es porque si tienen un cierto carro del año, o porque si tienen una casa de cierto tamaño, o en cierto barrio, o porque tengo una posición aquí o allá, incluso en la iglesia. No, hermanos, somos enriquecidos por las cosas que el Señor nos da en la gracia. Miren, número 1, aquí está el orden, muy sencillo. Nos da su palabra. Y hablamos de la importancia que tiene que tener la palabra del Señor en nuestras vidas. Y yo me pregunto a veces, ¿de verdad la palabra del Señor es importante para todos los que dicen que son cristianos? En este caso, usted que está aquí. ¿Qué importancia tiene ella? Porque él dice que estas riquezas, estos hermanos consideraban riqueza el poder recibir la palabra de Dios. Dice, en toda palabra, y créanme, ellos no tenían iPhone, ni tenían Galaxy 8, ni tenían esta Biblia que tengo aquí en la mano con todas las porciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos recibían la palabra predicada, enseñada cada día. Y esto era riqueza para ellos. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para ti? Temo decir que hay mucha gente que ven esto como una cosa secundaria. Pero el cristiano debe estar tan ansioso por oír la palabra del Señor que por nada de la vida se la pierden, porque no es la palabra de un pastor fulano, ciclano, es palabra del Señor, por lo menos donde se trata de ser responsable con ella, ¿no? Yo sé que hay por ahí predicadores que no predican nada de la palabra de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora, fíjense, en toda palabra y en todo conocimiento, porque mientras más usted recibe de la palabra, cada día más conocimiento o refresca el conocimiento. Lo está preparado
para todo lo que sea, porque la palabra del Señor nos corrige, nos edifica, la palabra del Señor nos prepara. Así que es muy importante eso. Y ese es número 2, ese es número 1. Número 2 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Estos hermanos tenían la palabra del Señor y estaban ansiosos y estaban activos en compartir a Cristo. Fíjense que dice, acerca de Cristo. Es que usted tiene que tener este compromiso, no solamente con la palabra del Señor, sino de hablarles a otros acerca de Cristo. El cristiano debe estar deseoso al mirar alrededor y ver gente que no tienen a Cristo, de que ellos tengan al Señor, sentir compasión, sentir misericordia, clamar al Señor y decirle, ayúdame a hablarle a ayúdame a hablarle a aquel, Señor, prepárame, ábrame las puertas, ábrame las ventanas, dame la pasión para compartir a Cristo. Ahora, esto no va a pasar, número 1, si la palabra del Señor no es riqueza para ti. Obviamente no va a ser riqueza para ti el hablarle a otro de Cristo. ¿Se da cuenta cómo todo va a paso a paso? Cuando la palabra de Cristo se convierte en la riqueza de su vida, entonces lo otro viene por naturaleza. Y luego viene la otra cosa. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Escuchó eso? De tal manera estos hermanos compartían a Cristo que Dios le daba los dones necesarios para que funcionasen. Muchas veces no tenemos los dones que necesitamos tener porque estas primeras dos cosas no están ocurriendo. Y en algunos casos tienen el don y no lo usan. Y realmente el Señor no quiere que lo usen. ¿Por qué? Porque ni reciben la palabra, ni están compartiendo a Cristo, ni están pensando realmente en estas cosas que tienen valor, importancia y que nos dan crecimiento y nos dan enriquecimiento espiritual a nuestra vida. Entonces, aquí no es cuestión de pasar la mano así a la gente y que se sientan bien. Aquí es cuestión de decir, bueno, ¿qué me dice la palabra del Señor? ¿Cuán serio yo voy a tomar lo que Dios dice en mi vida? Y de verdad yo quiero para la iglesia renacer, para mi vida, para mi familia, para mis hijos o futuros hijos. Quiero una bendición, quiero riquezas del Señor. Bueno, hay que empezar a darle valor, importancia a lo que dice la palabra del Señor y tomarla en serio. Entonces dice aquí que estos hermanos tenían todo esto como riquezas, como bendición de Dios. Y luego, el uso de los dones, porque lo que sigue es eso. La iglesia comparte a Cristo, la gente viene y se convierte, el Señor da los dones necesarios. O sea, la iglesia de Cristo no puede decir, ay, el Señor no nos dio suficientes dones. No, el Señor lo da todo lo que necesitamos. Y por supuesto que ya hablamos de que muchas veces lo que pasa es que hay personas que tienen problemas, hay cristianos que tienen problemas con las relaciones interpersonales. Y déjenme decirle muy sencillo, hermanos, a veces no nos analizamos a nosotros mismos. Y a veces nos convencemos a nosotros, no, es que yo soy así. Pero yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga la misma personalidad ni las mismas habilidades. Pero de acercarnos a las personas y tener la comunicación necesaria y de poder comunicar al Señor, esto es necesario que todos lo hagamos. Lo que pasa es que a veces somos egocéntricos, somos egoístas. Solo nos preocupa el yo y no estamos preocupados por estas almas que el Señor pone alrededor nuestro para ministrar. Saben que el Señor le da un don a cada uno, dice la palabra. Y los dones son para ministrar a la iglesia. Pero si algo usted y yo tenemos, aunque alguien diga, bueno, yo no sé todavía cuál es mi don, aquí tenemos que Dios nos llama a compartir, a dar el testimonio acerca de Cristo. Es algo que usted puede comenzar a hacer desde que usted tiene a Cristo en su corazón. No importa el nivel de conocimiento que usted tiene. Por eso decíamos que ¿se acuerdan que dijimos al principio que había que mirar a los hermanos con agradecimiento y gratitud? Porque si usted tiene este espíritu de ver la falta a los demás o de criticar a aquel porque no es así o porque se viste asado, porque no me gusta como me dijo, no me gusta que no me saludó, y usted tiene ese tipo de cosas para que le afecten a usted en su relación con el Señor o relación con la iglesia donde debemos servir, entonces simplemente usted va a tener un problema de amor, un problema de entendimiento de lo que es el propósito, el por qué usted está en la iglesia del Señor. Y por eso no vamos a hablarle a los que están perdidos, porque si no somos capaces de amarnos entre nosotros,
¿cómo entonces vamos a amar al que no es nuestro, al que está perdido allá afuera? Yo creo que la iglesia es un buen lugar para practicar y desarrollar el amor, ¿no? ¿Saben por qué? Porque dice que el amor todo lo soporta. Hay que soportar. Y si usted no se enreda y se mezcla y estamos ahí entre los hermanos unos y otros y tratamos de servir, usted no va a saber lo que es tener que recibir una respuesta que no le agrada, una actitud que no le agrada. Y eso es bueno en parte porque nos prepara y podemos aplicar el amor del Señor y crecer en ese amor. ¿Cómo usted va a tener paciencia si usted no pasa por una prueba? Dice que la prueba produce paciencia. Y a veces queremos tener paciencia, pero ¿cómo la vamos a tener si no entendemos que las pruebas son para que tengamos confianza y dependamos plenamente del Señor? Entonces, hermanos, la razón por la que muchos creyentes no parecen ser enriquecidos con estos puntos es porque buscan otra clase de riqueza. Sus corazones, sus mentes, aunque dicen que aman al Señor y que el Señor está en primero en su vida, realmente no es cierto. Están poniendo otras cosas en su vida en primer lugar. Eso es como tener un tesoro escondido y nunca disfrutar de ese tesoro. El Señor dice que somos ricos, tenemos riqueza. Usemos la riqueza del Señor. Bueno, vamos al tercer punto, ¿verdad? Que era donde íbamos nos habíamos quedado. Dijimos que hay que ser agradecido al Señor por estas riquezas, ¿no? Y el tercer punto es ser agradecidos por la esperanza en cuanto a la segunda venida del Señor, la esperanza por la venida de Cristo. ¿Qué le parece esto, no? Déjeme decirle, si usted no está en esta dirección, en esta forma de vida, de que usted vive cada día deseoso de que Cristo venga, mirando hacia la esperanza, sin usted darse cuenta, usted se va a convertir en una persona egoísta y ciega. Porque usted no va a pensar en el Señor y en la obra del Señor, usted va a pensar solamente en usted. La iglesia está hecha. ¿Saben para qué está hecha la iglesia del Señor? Para edificar, para construir, no para este mundo, sino para la vida venidera. Y yo no sé qué digo que esto ocurre porque miremos hacia la venida del Señor, lo dice la palabra. Miren, vamos a mirar en primer lugar al versículo 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en medio de toda esta discusión que el apóstol Pablo está tratando, de todo esto de acercarse a la palabra del Señor, recibirla, al testimonio, de usar los dones y todas estas cosas, él está diciendo, todo debe hacerse con la esperanza de la segunda venida del Señor. Claro que no sabemos cuándo Cristo va a venir. Podemos partir y ir a Cristo antes que Él venga. Eso no lo sabemos. Pero cada creyente debe mirar cada día y estar deseoso que Cristo venga. Ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Vamos a tener una manera muy diferente de mirar el día, ¿no? Si yo de verdad estoy deseoso que Cristo venga, en mi corazón voy a estar deseoso de hacer lo que tengo que hacer antes que Él venga. ¿Qué le parece? Es decir, que hay un propósito por qué la palabra de Dios nos dice que miremos hacia esa venida, deseemos la venida del Señor, estemos dependiendo de ese momento en que vamos a decir, Señor, gloria sea tu nombre, has venido por tu iglesia. Aquí está todo lo que he hecho con lo que tú me has dado, Señor. Es muy importante esto. Ahora, cuando se pierde esa perspectiva, se pierde el deseo, se pierde las ganas, no sabemos ni por qué vamos, por qué no vamos. Es decir, tenemos nuestras ideas y cosas, pero lo que estamos es confundidos, porque no estamos realmente haciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos de estar mirando hacia la venida, deseosos de la venida, y lo vamos a ver en otro pasaje más, con más claridad. Es más, miren, el apóstol Pablo veía eso como el yelmo, como un yelmo. O sea, ¿saben lo que es un yelmo? No, se pone en la cabeza para protegerse. Por ejemplo, los futbolistas del fútbol americano se ponen un casco, ¿no? Para protegerse la cabeza. Ustedes ven cómo se dan golpes, ¿no? Imagínense si se dieran esos golpes sin el casco. Sería eso mortal. Entonces, eso protege la cabeza en un sentido espiritual interno, protege nuestro pensar.
Porque si usted de verdad se pone ese yermo de la esperanza del Señor, usted va a estar pensando diferente. Vamos a verlo en la palabra. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:8, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como yelmo. O sea, son tres cosas en las que usted tiene que crecer: fe, amor y esperanza cada día. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Fe tiene que ver con el conocimiento de quién es Dios, de acerca de Dios, acerca de su palabra. No es un sentimiento, es una fe cognoscitiva, ¿no? Y el amor no es el amor sentimiento tampoco, es el amor práctico de amar a Dios, amar a los hermanos. Y por supuesto una esperanza viva, real, de que Cristo viene. La otra cosa importante, hermano, en la esperanza es que cuando tenemos esa esperanza y pensamos en ella y la deseamos, estamos conscientes de que el Señor va a juzgar a cada cual. Estamos conscientes que a quien tenemos que agradar es al Señor. Entonces un yelmo, dice aquí la palabra, y no, ¿por qué es un yelmo? ¿En qué forma protege la cabeza? Me protege mis pensamientos. Protege mis pensamientos porque voy a estar andando y voy a estar pensando en las cosas del Señor. Señor, quiero hacer esto para agradarte a ti. Señor, quiero hacer esto para la gloria y la honra tuya, para la eternidad, para que hayan frutos eternos. O sea, apuntamos hacia donde debemos de apuntar. Pero cuando perdemos esa esperanza y estamos trabajando y estamos preocupados por esto, preocupados por las cuentas, preocupados por los hijos, preocupados por este problema, preocupados por el trabajo y toda la vida esos pensamientos, se derrumba el propósito para qué estamos y quiénes somos realmente como iglesia de Cristo. Y con razón hay muchos con indiferencia, con poca energía, con ningún interés en las cosas del Señor, ni tomando las cosas del Señor en serio. Hermanos, es tiempo de que nosotros pensemos en esto porque de verdad, si lo pensamos bien, Cristo debe estar a la vuelta. Yo no lo estoy diciendo cuándo va a venir, pero cuando yo miro el mundo como está, cada día peor, ¿verdad? En la forma que está, digo, oye, Cristo tiene que estar a venir, esto se está poniendo bien mal. Espiritual y moralmente, ¿verdad, hermano? Entonces, de todas maneras, el Señor quiere, venga cuando venga, que nosotros vivamos de esta manera. Así que yo no creo que hay que buscar fórmulas extrañas ni cosas. No, está todo aquí sencillo lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Juan dice que el que tiene esa esperanza de ver al Señor cara a cara, y me hace pensar en el himno, cara a cara, en pleno gozo, ¿verdad? Ver a Cristo, ¿no? Ver su rostro, ¿qué será? Es un bello himno, ¿verdad? Debe ser algo maravilloso. Y por eso debemos tener ese deseo de ver la gloria al Señor, porque esto no puede ser todo, ¿no? Y entonces, hermanos, dice Juan, el apóstol Juan dice que el hacer esto, el pensar en eso, nos purifica. Y hay una razón por qué. Miren en Primera de Juan 3:3. Vamos a Primera de Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que la tiene viva, no que la tiene apagada, escondida, no, que la tiene activa, viva, en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué les parece? Así que hasta se santifica. ¿Saben por qué? Porque como está pensando, el Señor viene, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Señor, cuando tú vengas, quiero que me hayas ocupado, quiero serte fiel. Entonces se purifica. Porque está pensando en que el Señor lo ve todo y que Él quiere darle al Señor los dividendos de esas maravillosas riquezas que el Señor ha puesto en sus manos. Es como que alguien venga, un inversionista venga y le dé a usted millones de dólares y le diga, mire, invierta bien este dinero, produzca con esto que le estoy haciendo. Si usted es un tonto, ¿usted qué va a hacer? Lo va a empezar a gastar en placeres y en cosas, y cuando el hombre viene al otro año y le dice, bueno, ¿cómo están las inversiones? ¿Dónde van a estar las inversiones? Por el suelo. Acabó con las inversiones.
Y otro quizás tenga miedo porque no sabe qué hacer y la esconde, porque esto es muy complejo, no, esto es mucho trabajo, no sé si sube, que si baja, y mejor la dejo ahí, cuando Él venga no perdí nada, y no hizo nada. Pero sabio es aquel que dice, Señor, esta es la vida que tú me has dado este don, tú me has dado esta oportunidad que es solo una sola vez. Señor, lo voy a hacer con todo lo que yo tengo, con todo lo que tú me has dado para servirte, serte fiel, amarte y para producir dividendos, para que ese día que tú vengas, digas, buen siervo, buen siervo. Y esta es la idea de mirar, hermanos, hacia esa venida del Señor. No es en vano, no es en vano. Hay un propósito. Cuando de verdad pensamos en serio de que Cristo viene, esto cambia todo. Miren cómo cambia la actitud, cómo cambia la manera en que vamos a pensar. Dejamos de poner nuestra mirada tanto en el mundo, en las cosas del mundo, que al final eso se queda, no hay nada, todo lo material y no importa lo que usted tenga en este mundo, todo se corrompe, todo se rompe, todo se echa a perder, todo se deprecia, o casi todo se deprecia. Es decir, al final y al cabo, estas cosas no tienen importancia. Así que la segunda venida del Señor para el cristiano debe ser extremadamente importante. Y temo que haya muchos creyentes que se hayan olvidado de eso y ni piensan en eso. Pasan los días, las semanas, los meses. Cuando un día el pastor predicando mencionó que Cristo viene, ¿verdad? Qué bueno que venga. Y algunos dirán, bueno, Señor, déjame por lo menos casarme, déjame tener hijos, déjame tener esta situación resuelta. Pero el que de verdad está haciendo la voluntad del Señor y tiene esa comunión con el Señor de la cual queremos hablar ahora, hermano, lo que quiere es ver al Señor, quiere estar con el Señor porque es algo maravilloso. Miren, el Señor tiene ese proceso, dijimos que purifica, mirar hacia la venida del Señor. El proceso es ese, de purificarnos, de santificarnos. Miren, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día. ¿Qué día? ¿Cuál es el día? El día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando Él venga por su iglesia. Él está trabajando o quiere trabajar en su vida para que usted se vaya purificando y perfeccionando y desarrollándose en sus dones, desarrollándose en su crecimiento y conocimiento de la palabra. Todo esto, ¿está ocurriendo esto en tu vida? ¿Estás estancado? ¿Has ido hacia atrás? Hagas una evaluación, pero con el propósito de venir a Cristo en arrepentimiento, porque esa es la manera de tratar estos asuntos. No es pasarle la mano y decir, voy a sustituir todo esto que yo he hecho, ahora voy a empezar mañana. No. Eso nunca trabaja. Cuando reconocemos una falta, una desobediencia, la manera de resolver este asunto es de verdad sentirlo y arrepentirnos delante del Señor. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Porque miren, el pecado dice la Biblia que no solamente hacer lo malo, ¿no? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que el pecado es también no hacer el bien que sabemos hacer o que debemos hacer. Y debemos arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdame. Señor, purifica mi vida, perdóname y ayúdame a ser esta clase de cristiano cada día. Y propóngase de verdad levantarse en la mañana, dedicarle un tiempo a la oración. Hay creyentes que ni oran 5 minutos en el día. Hay creyentes que no se acuerdan ni de la oración ni de la palabra y pasan 2 y 3 días y nada. ¿Cómo vamos a vivir una vida espiritual siguiendo la voluntad del Señor si de una manera le estamos diciendo a Dios, yo no estoy interesado en tu voluntad, yo no estoy interesado en que tú me hables? Y entonces, hermanos, el último punto, y voy a ser breve, tiene que ver con la gratitud que el apóstol Pablo mostraba y que enseñaba a la iglesia a tener por la comunión con Cristo. La comunión con Cristo. Y yo quisiera que vieran conmigo el versículo 9 de Primera de Corintios 1. Dice, fiel es Dios por la cual fuisteis llamados a... ¿A qué fuisteis llamados? A la comunión, ¿verdad? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos están teniendo esta comunión con el Señor? Saben que si usted dice ahora mismo, bueno, pastor, no estoy seguro cuál es el don en que yo debo servir al Señor, pero mire, le voy a decir una cosa que el Señor le llamó a hacer, ya lo vimos ahí.
a recibir la palabra con claridad, ¿verdad? A dar testimonio de Cristo y a tener comunión con el Señor. Algo que todos podemos hacer. Así que el apóstol observa a lo que fuimos llamados. Todas estas cosas de recibir la palabra, de dar testimonio, de usar los dones, todo es para que al final la iglesia, los creyentes tengan más comunión con el Señor. Hacia allí apuntamos. Si todo lo que usted está haciendo como cristiano no apunta hacia más comunión con el Señor, algo está mal. La comunión con el Señor envuelve muchas cosas, ¿no? Claro. La devoción personal al Señor. Eso habla de comunión. El pensar en estas cosas diariamente, esto es caminar con el Señor. El orar sin cesar es estar cada momento que usted piensa, que usted se acuerda de una situación, clamando al Señor constantemente. Esto podemos hacer todo el tiempo. Y la otra cosa es en la adoración corporal tan importante. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25? Dice, no dejemos de congregarnos. El problema es que en muchos de estos pasajes hay cristianos que lo ven como simplemente un buen consejo, que es una opción. Yo no lo veo así. Yo lo veo como un mandamiento del Señor que debe cumplir aquellos que somos creyentes y que podemos cumplir. El Señor nos da una ordenanza y nos dice, no dejen, nunca, dejen de congregarse, porque el poder de Dios se manifiesta, Cristo nos habla al corazón, nosotros podemos servir al Señor de esta manera y además es voluntad de Dios de que juntos cantemos, alabemos al Señor, juntos oremos, juntos estemos en comunión con el Señor. Así que es más, recuerden que todos estos escritos, todas estas epístolas fueron escritas a iglesias, no a cristianos solitarios, a iglesias, congregaciones, es en el contexto de congregación de iglesia. Ahora, Dios no está interesado, hermanos, fíjate, tanto en lo que tú tienes, sino en lo que tú eres. Es decir, que no es solo conocer la Biblia o conocérsela de memoria, no es solo ir a los cultos. Todo esto es bueno, ¿no? Sino es realmente que tengamos comunión con el Señor. Usted puede venir al culto, estar aquí en la mañana, Señor, y no tener comunión con el Señor. Cantaron los himnos, usted estaba cantando, pero ni estaba analizando lo que estaba diciendo los himnos. A veces cantamos, ¡ay, qué bonito el himno!, pero no estamos ni pensando en lo que dice. Entonces, podemos estar aquí y el corazón y la mente no estar. Es muy importante que tengamos una verdadera comunión con el Señor. Y esto es algo que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corintio continuara haciendo. O sea, lo tenían comunión. Hay otros problemas que vamos a tratar más adelante, pero hay que tener comunión con el Señor. Esto es intimar, esto es tener esta cercanía. Miren, un matrimonio no es un matrimonio porque simplemente vivan en la misma casa y porque compartan muchos conocimientos unos con otros. Es porque hay una intimidad que no existe en otras relaciones de amistades, ¿no es así? Hay una intimidad, por eso es un matrimonio. La iglesia de Cristo, el creyente, el verdadero creyente es creyente porque tiene intimidad con Cristo. De lo contrario es como ese que vive en la misma casa con el cónyuge y no tiene intimidad alguna. Hermanos, pensemos en todo esto. Vamos a concluir en esta mañana. ¿Dónde está tu vida espiritualmente ahora? ¿Cómo estás delante del Señor? Preguntémonos, ¿cómo estoy, Señor? Tú que me ves por dentro, me ves por fuera. Señor, yo no puedo esconderme de ti. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a hacerte obediente, Señor. Aquello que está mal, que está desviado, Señor, corríjalo en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Pero muy importante, Señor, te pido que me perdones. Perdóname porque yo te he fallado, te he faltado. Ayúdame, Señor, aún en mi poca fe. ¿Cuántos vamos a decir así en esta mañana? Porque el Señor quiere realmente bendecir a su iglesia. El Señor quiere que entendamos que somos ricos en Él, tenemos riqueza. No hay que ir a buscar a otro lado. El Señor lo ha dado a nosotros.
lo que tenemos que poner nuestra vida, nuestro corazón bien delante del Señor. Y para eso, el arrepentimiento, el venir a Cristo. ¿Quieres venir a Cristo de esta manera? Yo asumo que todos los que están aquí son creyentes, son de la iglesia. Estoy hablando bajo ese contexto, ¿no? Si alguno no es de Cristo, no se siente que es de Cristo, venga a Cristo arrepentido de sus pecados, porque la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. Pero esta verdad se aplica también a los creyentes, porque esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado siempre. Es decir, al creyente cuando nos arrepentimos. Por eso dice la palabra, si alguno ha pecado, ¿verdad? Tenemos abogado, podemos confiar en el Señor y podemos venir al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que podemos venir al Señor aunque hemos fallado, no hemos sido ese cristiano que queríamos ser. Pero fíjense que es importante que sintamos ese peso de haber pecado contra el Señor. Estoy viendo, observando cómo hoy en día la palabra pecado ni se quiere mencionar, no les dan importancia. Mucha gente lo ven como una pequeña cosa, cuando un solo pecado es suficiente para Dios condenar a una persona en un infierno por toda la eternidad. Debe ser algo terrible entonces para Dios. Tan terrible que Dios no va a perdonar a esa gente que estén en el infierno cuando estén allí. Es decir, Dios no tendrá nada que ver ni querrá nada que ver con esa gente por toda la eternidad. No habrá comunión con esa gente. Cuán terrible entonces debe ser el pecado. No lo tomemos tan ligero. Y la desobediencia y el pecado en nuestras vidas lo que hacen es afectar la relación nuestra, la comunión con el Señor, para aquellos que somos creyentes, y afecta de que seamos los instrumentos que el Señor quiere que seamos en sus manos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.